Hola, muy buenos días. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros pertenecemos al Ministerio Infantil Maestros de Escuela Dominical. Y hoy estamos con ustedes, el maestro Osvaldo y yo, la maestra Coco. Hoy les compartiremos un poco de lo que es la Pascua y que nuestros niños a veces tienen muchas dudas, les queda esa cosquita de qué es, pero tenemos una invitada especial. Ella se llama Anita y los voy a dejar con ella y el maestro Osvaldo. Pues bueno, vamos a empezar. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola maestro, ¿cómo está usted? Bien, Anita, me da gusto verte. Hoy yo quiero preguntarle qué es la Pascua, porque normalmente en Pascua estamos de vacaciones. Pues bueno, comúnmente sí es cierto, Anita, tú tienes toda la razón. Semana Santa comúnmente la ocupamos como vacaciones, pero no le damos la importancia a lo que representa. Pues bueno, la Pascua, recordemos, chicos, que en aquellos tiempos, Anita, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio con los egipcios. ¿Qué quiere decir cautiverio, maestro? Cuando estaban aprisionados, cuando eran esclavos de Egipto, que dependían de ellos, eran como si fueran sus... ¿Los tenían como criados? Exactamente, Anita, exactamente. Pues bueno, en aquellos tiempos el pueblo de Israel estaba así, allá en Egipto, y Dios mandó por medio de Moisés, ¿sí?, para hablar con Faraón para que dejara ir a su pueblo a presentarle holocausto, a presentarle... ¿Qué es el holocausto, maestro? Es cuando el Señor Jesús le pide a su pueblo que presenten sacrificio de algún animal. ¿Sacrificar? ¿Es matar? Sí, porque ¡Santo Dios! ¿Por qué mataban a los animales? Porque en aquellos tiempos era la forma en la que el pueblo de Dios entregaba ese sacrificio a Dios para que ellos fueran limpiados de todos sus pecados. ¿Sale? ¡Híjoles! Pues, pero bueno, fíjate que lo interesante es de que en aquellos tiempos eso había mandado Dios por medio de Moisés que le dijera al faraón, pero el faraón nunca quiso, así es que... ¿El faraón tenía un corazón duro? Duro como piedra. ¿Sí? ¿Negro? Negro, ¿sí? ¿Que no se bañaba? Más o menos, Anita. Pero fíjate que por eso se vinieron las plagas. ¿Y ellos no tenían vacaciones así como nosotros? No, ellos no tenían vacaciones como nosotros. Pero fíjate que fue cuando se vinieron las plagas. Pero hubo una plaga en especial. Yo le puedo decir que era esa plaga. ¿Cuál era? Me lo enseñó la maestra Coco en clase. A ver, ¿cuál es, Anita? La plaga de la muerte de los primogénitos. Exactamente, pero Dios dio una orden a Moisés que le dijera a su pueblo que debían de matar un cordero y con la sangre del cordero. Pobrecito corderito. Pero el cordero era un símbolo que ahorita lo vamos a ver y que pusieras la sangre arriba de los marcos de las casas porque el ángel de la muerte iba a pasar. ¡Qué barbaridad, maestro! ¿Nos íbamos a morir? Le cuento algo rápido. A ver, dime, Anita. Yo soy la primera hija de mis papás. Fíjate que si tú hubieras sido la primera hija del pueblo de Egipto, sí hubieras muerto. ¡Santo Dios! Por favor. Por favor, bueno, preocúpate. Mira, dale gracias a Dios que no fue así y que aquí estás ahorita. Pero sí, gracias a Dios que estoy aquí y tengo unos papás bien amorosos y bien lindos. Qué bueno, Anita. Pero fíjate. Me cuidan mucho. Volvamos a la historia, protegen. Anita. Está bien, maestro, yo no lo interrumpo. No nos distraigamos de esto, Anita. ¿Sí? Pues fíjense que sucedió. Oiga, maestro, ¿usted sabía que no me puede estar agarrando mi manita así? Me la lastima. No, pero yo nada más estoy agarrándote así. Está bien. No te estoy haciendo así. ¿Ya ve cómo es, maestro? Pero bueno, recordemos que en aquellos tiempos sucedió eso. Y sí, en efecto pasa el ángel de la muerte, mueren todos los primogénitos. Y entonces el corazón del faraón decide dejar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, irse, ¿sí? Y bueno, cuando sucede eso, Dios le dice a Moisés que deben de conmemorar durante todo el tiempo hasta que él venga, ¿sí?, esa festividad, que es la festividad, maestro, de la entonces, Pascua. Si entendí bien, la Pascua es cuando Moisés saca el pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, y lo lleva ya libre. Ajá, exactamente, Anita. Eso es la Pascua. Ahora, cuando ya... No es irnos de
vacaciones? No, es porque fíjense que desgraciadamente Yo quiero ir a la playa. puedes tener tu tiempo, yo no digo que no, Anita, pero es un tiempo importante que nosotros debemos de pasar en casa, ¿sí? No sé, en muchos países, bueno, aquí en México nosotros nos dan 2 semanas de vacaciones, la Semana Mayor o Semana Santa, como se le considera, y una semana más. ¿Sí? Que yo diría, Anita, que la última semana, esa sí es de vacaciones, de irte a lo mejor, pero la primera semana, Anita, es una semana que debemos de estar en casa. De ¿sí? guardarnos en casa. De guardarnos como en está casa. la situación ahorita. Así maestra. como ahorita está la situación del COVID-19, que ahorita no podemos salir. De pero yo me quedo en casa. hashtag yo me quedo en casa. Con mi Con mi med. haciendo actividades. Haciendo actividades. Exacto, Vientos. maestro. Así, Anita. Entonces es tiempo de que nosotros nos quedemos en casa para alabar y para bendecir y para recordar este ¿Y jugar, tiempo. maestra? Y jugar. Bueno, También podemos ya que jugar. no podemos ir a la playa, está bien, aunque sea en la alberquita. Pero bueno, maestro, Bueno. eso que nos explica, la maestra Coco nos dijo que era el Antiguo Testamento. Y en el ¿Y Nuevo. en el Nuevo qué dice, Pues maestro? fíjense que en el Nuevo lo conocemos como el domingo que acaba de pasar, que es Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, donde todo el mundo lo alababa y le decía Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Y bueno, eso lo sabemos muy bien, pero en el transcurso de la semana el Señor Jesús estaba caminando y sus discípulos le dijeron, oye Jesús, ¿cómo vamos a celebrar la Pascua? ¿Sí? La celebración de lo que hace muchos años atrás había sucedido, ¿sí? Y bueno, el Señor Jesús les dice, ¿sabes qué? Vas a llegar a la ciudad y vas a caminar y te vas a topar con una persona que lleva Maestro, Mande. ¿cómo dijo que entró Jesús a Jerusalén? Cuando entró a la ciudad de Jerusalén, entró montado en un asno, ¿En un burrito? en un burrito, Ah, ¿sí? y fue por toda Jerusalén y anduvo ahí Exactamente, visitando allí. a todos. Sí. Y todos le decían, Señor, gracias, gloria a Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Jesús hizo milagros. Exactamente. Sanó enfermos. Sí. Detuvo la tormenta. Ajá. Resucitó muertos. Sí, maestro. Exactamente. Dios hizo todo eso. Pero ¿sabes cuál es lo interesante, Anita? Que eso, pasa, maestro? que eso también puede suceder en nuestros tiempos. ¿Sí? Sí, ¿sabes? ¿Cómo, Pero ahorita maestro? lo vamos a ver. Bueno. Fíjate que regresando entonces Jesús les dice a los discípulos, vayan, entren a la ciudad, caminen y se van a topar con alguien que va a llevar un cántaro. ¿Saben qué es un cántaro? Bueno, ¿Una jarra, maestro? una jarra, exactamente, Anita. Una jarra en nuestros tiempos. Y lo van a seguir y ahí donde él se meta, le van a decir que si ya tiene preparado el lugar donde vamos a pasar. Toda la comida para los 12 Sí, discípulos, maestro. exactamente. Y bueno, ese hecho hicieron... ¿Y sí, les iba a alcanzar el alimento? sí, Dios siempre, o sea, veamos que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, siempre Él proveía todas esas cosas. ¿sí? Ok. Y bueno, esta persona, así le hicieron los discípulos, se lo encontraron, fueron a la casa de esta persona y los discípulos prepararon el lugar. Ya más tarde noche llega Jesús con todos sus discípulos y empiezan a convivir, ¿sí? Pero en esa fecha importante hay dos sucesos, ¿sí? Donde uno de sus discípulos es quien lo traiciona y otro de sus discípulos es quien lo niega. Ahí es cuando Jesús les dice que era lo que iba a suceder. ¿No lo quería, maestro? Sí lo querían, pero así Dios ya lo había dispuesto, Anita. Híjoles, qué Esos triste, maestro. Esos eran los propósitos. triste. Sí, es triste. Me pero- imagino que alguno de mis amigos me traicione Ajá. y vaya a decir algo que no. Pero fíjate que en aquellos tiempos Dios así lo tenía dispuesto. Eso debía de suceder así, porque Dios tenía ya unos planes para lo que iba a suceder. sé por qué. ¿Por qué, Anita? Porque él iba a morir por nosotros. Exactamente, Para Anita. perdonar todo lo malo que hagamos y que hicimos. Pues bueno, fíjate que exactamente tienes toda la razón, así acaba la historia, pero fíjate que antes de que acabara la historia, nos dice que el Señor Jesús estando ahí, parte el pan sin levadura,
el pan, cuando hablan de levadura, es que no llevaba ese ingrediente especial que hace que el pan se esponje, sino se que, infle. exactamente, Como los pasteles. exactamente, Como las hermanas de Mimet nos dicen, las tortas. ándale, una torta, exactamente. Pues bueno, eso sucede. Jesús parte el pan y les dice, y se lo reparte a sus discípulos, y les dice que coman, que ese pan es el cuerpo de Cristo. ¿Nos comemos el cuerpo de ¿Sí? Cristo? Simbólicamente. Ah. ¿Sí? Es simbólico nada más. ¿Sí? Y obviamente lo reparte y lo hacen, y que lo deben de hacer en conmemoración de él. ¿Sí? Y luego Sí, sucede maestro. con la copa de vino también, y les dice que ese es el nuevo pacto que iba a suceder, que esa es la sangre del Señor Jesús que iba a morir. ¿Sí? Esa es la que derrama por el Exactamente. perdón de todos nuestros pecados. Exactamente, Anita. Oye, Anita, tú sí te sabes las historias, Anita. La maestra Coco me enseñó. Qué bueno, me da gusto que tu maestra te haya enseñado y que pongas mucha atención. Pues Pero bueno, esto es para que muchos niños que a veces no entienden y que nos quedamos con muchas dudas porque somos chiquitos. ujú, ¿Qué es esta Semana Santa? ¿Qué es lo que festejamos? ¿Qué es lo que usted nos está explicando? pues fíjate qué es eso. Recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también la Y resurrección. la resurrección. Porque después de que Jesús fue arrestado, ¿sabe qué le hicieron, maestro? ¿Qué le hicieron, Anita? ¿Puedo contarles? Sí, a ver, cuéntanos, Bueno. cuéntales. Cuando Jesús lo arrestaron, lo llevaron con un hombre que no lo quería. Acuérdeme cómo se llama. Ah, maestro. Pilatos. Sí, que era el gobernador, era el Creo que sí. Sí. Y él lo mandó golpear. ujú, Le quitaron sus ropas. Ajá. Y esto lo hicieron los soldados romanos. Sí. Y después, los muy canijos le pusieron una corona de espinas. Pero no te enojes, Pobrecito Anita. de Jesús. Pero no te enojes, Anita. Es que se pasaron. Sí, se pasaron, fue algo Le muy feo. lastimaron su cuerpo, Sí. su cabeza. Lo hicieron sufrir. Tanto que le hicieron cargar la cruz. Sí, Donde lo clavaron. Ay, hasta me dolió mi manita. sí, Anita. Pero fíjate que Dios ya tenía todo eso previsto. O sea, se tenía que cumplir la profecía que se había dado millones de ¿Nos años recuerda atrás. cómo se llama? ¿Dónde lo clavaron? Si no me ¿En el equivoco, monte qué? de las cruces, De las calaveras, calaveras. maestro. o en el Monte Calvario, o en el Gólgota, tiene muchos nombres. Ah, Sí, bueno. tiene varios nombres. Y ahí es cuando el Señor Jesús es crucificado, ¿sí? Y ahí es donde Él muere. Maestro, ¿usted sabe qué pasó cuando él dio su último suspiro? ¿Qué sucedió, Anita? A ver, platícame. Eso fue a mediodía. Ajá. Y hubo un terremoto, así como que nos sacudieron. Ah, ya, oye. Y luego. Se oscureció todo. Ajá. Y fue cuando Jesús murió. Murió, exactamente. O sea, imagínense que. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado haciendo una tormenta cuando se pone todo negro? Sentimos feo. Imagínense en aquellos tiempos que eso sucedió, ¿sí? Y ahí es Y cuando. entonces, ¿sabe qué, maestro? ¿Qué ¿Qué hizo pasó, el Anita? soldado que estaba ahí todavía? ¿Qué pasó? Dijo, este sí era el hijo de Dios. O sea, imagínense cómo, hasta qué grado entonces ciertas personas sí creyeron en eso. Sí creyeron quién era él, ¿sí? Y bueno, nos relata la historia que él muere. Sí, y después, ¿dónde lo llevaron, maestro? Lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro, pero como había rumores de que se iban a robar, pensaban que los discípulos iban a robar su cuerpo. Pero él ya había dicho que iba a resucitar al Sí, tercer pero día. ¿sabes qué es lo que sucede? Como ahora en la actualidad, no ¿Qué más? creemos, no Exacto. creemos lo que dice la Biblia. Pensamos que es un cuento de historias y que eso no va a suceder. Y en aquellos tiempos, eso sucedió. Pensaron que también que no iba a resucitar, que sus discípulos se lo iban a robar. Maestro, ¿Sí? quienes lo vieron por primera vez, bueno, no los vieron, fueron al sepulcro, fueron las mujeres. Ujú. Cuando resucitó él, exactamente, Y las ellas, primeras en y llegar ellas fueron mujeres. fueron y les dijeron, porque unos ángeles se le aparecieron Ajá, y sí. les dijeron que él ya había resucitado. Sí. Y le fueron corriendo como mujeres, así, córrele, córrele, córrele.
pasó. Sí. Y ya después Jesús se apareció con ellos. Ya después se apareció con ellos, los llenó del Espíritu Santo y ahí fue cuando les dijo que Él se iba al cielo, pero les iba a dejar a alguien, que es el Espíritu Santo. Y que Ese es hermoso, y que maestro. y que nunca íbamos a estar solos, que en todo momento el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Como niños también tenemos que aceptar a Cristo en nuestro Exactamente. corazón. Maestro, ya es tarde. Ya es tarde. Pues bueno, eso fue a grandes rasgos, Anita, que es la Pascua. Esperemos que no te haya quedado duda. No, maestro, que muchos niños puedan ver este video y que puedan saber que el Espíritu Santo está con ustedes Está con nosotros toda esta semana y todos los días. Exactamente. A pesar de las circunstancias que están pasando. Exactamente. Tú lo acabas de decir. Que siempre el Espíritu Santo esté alrededor de todos nosotros, nos cuide y nos proteja. Sí. Okay, entonces, Anita. maestro. ¿Qué pasó, Anita? ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Ok, pues despídete, Anita. Nos vemos, niños. Nos vemos, Anita. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grandemente. Y esperemos que sea de mucha bendición lo que hoy aprendimos. Bye. Bye.